Bienvenidos al espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al Punto. Por favor, no se olvide de suscribirse a nuestro canal, recomendarlos y darle un like. Compártalo, por favor. Nuevamente, con mucho cariño, les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Pastor, mucho gusto en saludarle nuevamente. Igualmente, pastor. El título de la lección de esta semana, Haciendo la Paz. Esto es Escuela Sabática al Punto. Los puntos al punto de la lección son la armadura de Dios, un ejército con un mensaje de paz, un ejército que ora. Estamos en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. La semana pasada recordamos que en Éfeso los poderes del maligno tenían el control de los habitantes de esa ciudad. Pero llega el poder de Dios y deshace todo eso. Reconocemos el poder de Dios y, como recordamos la semana pasada, no subestimamos las estrategias del enemigo. Estamos en una batalla espiritual. Somos soldados, no debemos estar distraídos, debemos cuidar la retaguardia y estar siempre vigilantes. Y sobre todo, nunca bajar la guardia. Pablo termina su carta recordándonos, querido pastor, estamos en guerra. El versículo 10 del capítulo 6 que estudiamos la semana pasada y que el pastor nos va a hablar un poquito más, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder en esta guerra, pastor, proviene de Dios. Amén, amén. Así es, pastor. Y este versículo en el cual inicia esta sección, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 10, aquí el apóstol nos recuerda, ¿verdad? Hermanos míos, fortaleceos. Es interesante, pastor, que este verbo, ¿verdad?, es muy importante, es un imperativo, básicamente, de voz pasiva. Cada uno de nosotros estamos en una guerra espiritual, como usted ha mencionado. Interesantemente, nosotros vamos a encontrar que Pablo utiliza este verbo en varias ocasiones, y uno de los lugares en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le escribe al joven pastor Timoteo diciéndole: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. En otras palabras, cada uno de nosotros, no solamente Timoteo o los Efesios, todos nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y es interesante, pero esta construcción, pastor, que Pablo está utilizando en un contexto de la guerra espiritual, es muy común en el Antiguo Testamento. Usted podrá recordar en esa ocasión cuando el pueblo de Dios estaba para conquistar la tierra prometida, cómo Dios le habló a Josué en Josué capítulo 1, utilizando construcciones muy similares a las que Pablo está usando aquí en este versículo, Efesios 6:10. En Josué, por ejemplo, en el capítulo 1, hay varios versículos donde se usa un lenguaje similar. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios le dice, ¿verdad? Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. De manera similar, el versículo 7 se utiliza doblemente: solamente esfuérzate y sé muy valiente. En esa ocasión de la historia, ¿verdad?, la conquista era el objetivo, era una guerra física. Pero ahora, en el contexto de Efesios, nosotros nos encontramos en una guerra espiritual, donde necesitamos reconocer que la fortaleza, pastor, que el pueblo de Israel recibió en el pasado, dependía de Dios mismo. Así es. Y de manera similar, en este versículo, Pablo nos dice y le decía a los efesios que es en el Señor. Tu fortaleza, mi fortaleza, no es en ti que se encuentra, no es en mí. Y claro, esa descripción en el Señor, en la epístola de los Efesios, nosotros sabemos que aunque en el Nuevo Testamento y aún en los escritos paulinos, esa expresión en el Señor
en ocasiones, pastor, puede referirse al Padre, pero en Efesios, de manera especial, cada vez que el apóstol Pablo usa esa construcción, desde el capítulo 1, donde nosotros la vimos, a partir del versículo 2, por ejemplo, donde él dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así que a lo largo de toda la epístola de los Efesios, cada vez que tú encuentres esta expresión, en el Señor, Él se está refiriendo al Cristo resucitado, al Cristo que recibió el poder y que está dispuesto a darte el poder que tú y yo necesitamos para que, fortalecidos por Él, seamos más que vencedores. Pablo usa en la carta a los Efesios varias metáforas o ilustraciones para referirse a la iglesia de Dios. Ya estudiamos el cuerpo de Cristo, también repasamos durante este trimestre el edificio o el templo de Dios, y también se refirió a la iglesia como la esposa de Cristo. Concluye el apóstol su enseñanza y ahora dice, la iglesia es el ejército de Dios. Así es. Pastor, ¿de dónde toma Pablo esta ilustración? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Pablo? ¿Y cuáles son las implicaciones para la iglesia moderna? Un ejército. ¿Estamos en guerra? ¿Contra quién vamos a pelear? Ayúdenos, por favor. Bueno, como nosotros señalamos la semana pasada, este término Jehová de los ejércitos es parte aún de cómo Dios es conocido en el contexto del Antiguo Testamento. Sabemos muy bien que el guerrero divino es Cristo, nuestro Señor, como Pablo presenta. Él es el que ha obtenido la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero es notorio, pastor, cuando Dios liberó a sus hijos de la esclavitud en Egipto, ustedes recordarán que de manera especial voy a solamente mencionar en el libro de Números, los capítulos 1 y 2. Si ustedes van y leen esos capítulos, ustedes van a encontrar que se hace un censo de Israel y de forma especial, pastor, las tribus son organizadas de este, norte, sur, oeste, y hay 4 tribus alrededor de los 4 puntos cardinales. Y esto es interesante, pastor. En el centro de todas esas tribus estaba la tienda. La tienda que representaba, ¿verdad?, la presencia de Dios que se movía con el pueblo. Y alguien puede preguntar, ¿de dónde sale esa organización? Básicamente, pues hoy nosotros sabemos que en el antiguo Israel, cuando Faraón iba a la guerra, Faraón no comandaba su ejército al frente. Ok, esto es interesante. Sino que la tienda del Faraón iba en el centro del ejército. Así que cuando Dios liberta a sus hijos, Él les está diciendo, solo con la ubicación que Él pide que se coloquen, que ahora hay un nuevo rey, que ahora hay un nuevo Señor, hay un nuevo comandante de los ejércitos, que en este caso son cada uno de los hijos de Israel. Entonces, todos aquellos que fueron liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Egipto, en el caso de Israel, ahora forman parte de las huestes terrenales del ejército de Dios, cuyo comandante es Jehová de los ejércitos. Ahora tu general, mi general, es nuestro Señor Jesucristo, en el cual somos fortalecidos. Y Él es el que está en el centro de la iglesia. Amén. Y claro, esa imagen, pastor, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, podemos rescatarla similar a lo que mencioné de Números capítulo 1 y 2, donde Cristo camina en medio de las iglesias del Apocalipsis, que representan el pueblo de Dios a través de todas las edades y de manera especial luego de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tú y yo somos parte del ejército que Cristo tiene aquí en la tierra. Cuando creemos en Él, cuando nos rendimos a Él, Él es nuestro Señor, Él es nuestro capitán. El arsenal de Dios provisto para que el creyente le entre a esta guerra se denomina la armadura de Dios. Varias veces, pastor, ya Pablo ha mencionado, vestíos. En Romanos dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo. Ya en Efesios 4 nos ha dicho, vestíos del nuevo hombre. En Colosenses, Pablo nos recuerda, vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses 3:14, vestíos de amor. Y finalmente llegamos a Efesios, vestíos de toda la armadura de Dios. Esta armadura de Dios, querido hermano y querido pastor, consta aquí en Efesios
de 6 elementos. Los 6 elementos que componen la armadura de Dios. Y nosotros podemos decir claramente, todo esto proviene de Dios, todo esto es dado por Dios y todo esto es para el beneficio del creyente que está en la lucha. Es el cinturón de la verdad, es la coraza de la justicia, es el calzado del evangelio de la paz, es el escudo de la fe, es el yelmo o el casco de la salvación y es la espada del Espíritu. Todo, pastor, toda la armadura de Dios proviene de Dios. Amén. Y eso que usted menciona, pastor, yo voy a señalar esto, aunque sé que los amigos y hermanos estudiamos, ¿verdad?, en la lección, la correspondencia que existía entre estos elementos de la armadura con un soldado romano, ¿verdad?, de la época, lo cual no se puede negar. Pero debo señalar esto también, pastor. Pablo, aunque puede estar aludiendo a elementos que eran conocidos por los efesios, no deja de ser cierto, como muchos lo han demostrado, que él está usando metáforas que también la Biblia las presenta en conexión con Dios, que como mencioné es el guerrero divino. Así es. Y mira qué interesante, el versículo 14, donde el apóstol menciona, ¿verdad?, como usted citara, el cinto de la verdad. Dice el texto, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Nosotros sabemos que estos elementos son presentados en relación al Mesías venidero, desde la perspectiva de Isaías hablo, en Isaías capítulo 11, donde el profeta anunciaba que ese Mesías, que era un guerrero divino, como lo presenta, Isaías 11:5 dice, será la justicia, oiga, la justicia, cinto de sus lomos. Y entonces aquí se traduce, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Lo interesante es, pastor, que estas expresiones, justicia y verdad, usted le escucha aquí fidelidad, pero debo señalar esto. En hebreo, la palabra fidelidad, que por cierto es emuná, proviene de un término que todos conocemos en español, o que conocemos en relación a cómo se pronuncia en el hebreo, mejor dicho. Porque la palabra amén, que nosotros pronunciamos en nuestros servicios de adoración, en alabanza, es una respuesta litúrgica de la congregación, afirmando que la palabra de Dios se cumple, se cumplirá. Pero en hebreo, el verbo amán es estar firme, es ser verdadero. Entonces hay un sinnúmero de sustantivos que se desprenden de ese verbo hebreo amán, y uno de ellos es emuná, que se traduce aquí como fidelidad. Pero lo interesante es que el sustantivo emet, que es verdad, proviene de la misma raíz. Lo que implica que cuando Pablo está en este versículo 14 señalando justicia y verdad, es innegable que estos elementos que describen al Mesías obrando con justicia y obrando con la fidelidad que caracteriza a Dios, solo en el Señor nosotros podemos experimentar la justicia que perdona, la justicia que transforma. Y Él es el único ser justo por naturaleza. Y es interesante que así como la palabra verdad va a matizar varias secciones, ¿verdad?, de la epístola a los Efesios, nosotros muy bien podemos recordar que Cristo, Él mismo se autodefinió como la verdad. Como Él presentó, ¿verdad?, a los discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos muy bien que en el contexto a la epístola a los Efesios, la verdad contiene el evangelio, como es presentado en el capítulo 1, versículo 13. Pablo en Romanos 1:16 lo anunció, que el poder del evangelio que transforma a todos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y claro, Juan, el discípulo amado, registra esa oración de Jesús que Él hizo por ti, por mí, por sus discípulos, en Juan 17:17, cuando Él hizo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la verdad sostiene el trono de Dios, la verdad describe al Dios verdadero, la verdad describe el evangelio. Y tú y yo debemos entender esto. Mientras estamos conectados con Cristo, permanecemos en la verdad. Amén. Y ¿saben una cosa? El enemigo de Dios, quien está en guerra permanente contra la iglesia, según el discípulo amado en Juan 8:44, él es homicida
desde el principio, porque no permaneció en la verdad. En otras palabras, el que no permanece en la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo se identifica con el enemigo de Dios, quien está haciendo guerra contra la iglesia. Pero su condena ya es un hecho, porque Cristo obtuvo la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, pastor, podemos decir sin temor a equivocarnos, resumiendo el concepto de la armadura de Dios, ¿cómo voy a ponerme la verdad? ¿Cómo voy a ponerme la justicia? ¿Cómo voy a andar con el calzado del Evangelio, tener el escudo de la fe, tener el casco de la salvación y la espada del Espíritu? Podríamos decir entonces, pastor, vístete de Cristo. Amén. Vístete de Cristo, querido hermano. Esa es la armadura de Dios para poder resistir los ataques del maligno. Y por eso lo hermoso del final de esta epístola es un ejército que está atento, un ejército que está en la lucha, pero que su dependencia es únicamente de Dios. Amén. Depende de Dios, los instrumentos de la guerra vienen de Dios. Es una iglesia de Dios, sí, su ejército, por supuesto, pero está en guerra contra el enemigo, contra las acechanzas del enemigo, pero pastor, promoviendo la paz. Amén. Amén. Esta iglesia, este ejército, está en el campo de batalla. Y en el campo de batalla se requiere, dice el versículo 18 y el versículo 19, y aquí, pastor, vemos el corazón pastoral de Pablo. Habló de doctrina, habló de guerra, habló de la armadura de Dios, pero él dice, no olviden orar por los santos y no se olviden de orar por mí. Amén. Pastor, ¿cuánto debemos aprender de estos dos conceptos? El ejército de Dios se comunica con su comandante a través de la oración. Y por medio de su santa palabra, el Señor le da sus indicaciones. Qué importante, pastor, la importancia y la necesidad de orar por otros. Amén. Cada uno de nosotros, al ser parte del ejército de Dios, del pueblo de Dios, de su iglesia aquí en la tierra, que está siendo representada a través de esta metáfora del ejército. Apreciado amigo, tenemos el privilegio de accesar al trono de la gracia, de donde recibimos el poder. Y claro, pastor, en todos estos elementos, como usted señalara, todo está en Cristo. Amén. Todos los elementos de la armadura que la iglesia necesita vestir está en Cristo. Amén. Yo no sé cuáles son las pruebas que tú tienes en tu vida. Yo no sé cuáles son los ataques que Satanás está enviando en esta guerra espiritual contra ti. Pero yo quiero que tú tengas esto presente, esta imagen, pastor. Sé que estamos llegando al final, pero cuando Abraham, el padre de la fe, según nos presenta en Génesis capítulo 14, él tuvo que lidiar un rescate de Lot y toda la gente que había sido tomada por esa coalición que venció a los reyes de la llanura. Y entonces Abraham, con solo 318 siervos de su casa y con la dirección de Dios, él obtuvo la victoria. Amén. Y luego que Abraham obtuvo la victoria, yo imagino que él en su corazón pensó, pero ¿será que me van a atacar, que van a reaccionar contra mí luego? Y entonces Dios apareció y Dios le habló al padre de la fe estas palabras que están registradas en Génesis capítulo 15. Mira cómo dice el Señor, no temas, no importa los problemas que tú y yo tengamos que enfrentar, no temas. Dios te dice, como le dijo al padre de la fe, yo soy tu escudo. Dios es tu protector, Dios es tu escudo. Lo que tú y yo necesitamos entender es que mientras permanezcamos en Cristo, tú y yo podemos estar en paz con Dios y podremos convivir en paz los unos con los otros, porque Dios ha prometido darte la protección que tú y yo necesitamos. Querido hermano y hermana, fortalécete en el Señor. Cíñete con el cinturón de la verdad. Ponte la coraza de justicia. Calza tus pies con el evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe. Ponte el casco de la salvación. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ora en el Espíritu en todo momento. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, pastor, nos estamos vistiendo
con las armas de luz. Y las armas de luz son un reflejo de la vida de Cristo Jesús. Amén. Satanás no tiene nada contra Cristo ni contra sus ungidos que están vestidos de la armadura de Dios. Nos vestimos de Cristo. El mal no puede tocarnos. Vistámonos cada día con la presencia y el amor de Cristo Jesús. Y en esta guerra, ya Pablo lo dijo, somos más que vencedores, porque nuestra victoria depende de la victoria hecha ya por Cristo Jesús. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.